Bueno, sin quizás estamos aquí para conversar con uno de los políticos que yo siempre me he gustado conversar con él porque es una persona muy aguda, muy brillante en sus análisis, no pone, nunca manifiesta sus emociones para analizar el contexto político nacional, amigo desde hace muchísimos tiempos. Le doy la bienvenida al tocayo y amigo Héctor Guzmán, quien es vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano y, bueno, pues un aspirante a la senaduría por el Distrito Nacional. Saludos, tocayo. Teníamos Bueno, unos días que no nos saludos, hermano. Y encontrábamos. usted y yo que siempre pautamos el panorama político Así. tenía hoy. Pero yo lo saludo con mucha emoción a usted y a los amigos televidentes en este ¿Cómo, programa. cómo no? Porque Igual. su programa es un toque de queda, y sobre todo en Igual. temas políticos. Igual, bueno, ya usted también es un hombre que tiene su pinino en la comunicación, así que es colega de ese lado. Mire, bueno, pues como que todos los acontecimientos que uno va a analizar tienen que partir desde lo que sucedió la madrugada de este domingo y proyectarlo, pues, qué puede pasar no solamente en el debate de candidaturas y de posicionamientos y de todo esto, sino del mismo sistema democrático, la misma estabilidad del sistema democrático. Estoy hablando del apresamiento de un pasado candidato presidencial que sacó cerca de un 38%. Fue ministro de Obras Públicas, el exministro administrativo de la presidencia, o sea, Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y el de Hacienda, Donald Guerrero, además de una serie de funcionarios y todas las reacciones que ha habido, dentro de ellas el partido de gobierno que ha dicho este día que hay un plan de utilizar el Ministerio Público para destruir esa organización y bueno, parece que comienzan un pie de lucha y una situación que una persona como usted, que siempre con esa experiencia que tiene y la capacidad de ver los fenómenos y los acontecimientos políticos, me gustaría que nos ayudara a entender un poco esto. Mira, sin lugar a dudas que los políticos dominicanos, la mayoría somos políticos profesionales, eh, quedamos sorprendidos en este fin de semana cuando vimos este caso, sobre todo por el elemento del candidato pasado de la oposición, o sea, o del partido de gobierno en el pasado, Gonzalo Castillo, y sobre todo por el tema que habla de fondo de campaña. No sorprende porque tú no habías visto un caso en República Dominicana Es de el que a un primero. candidato a años después de pasar unas elecciones lo lleven a la justicia por manejo de fondos de campaña. Eso no se había visto. Ahora, eso para mí, al igual que muchos políticos que hemos estado conversando con este tema a raíz de lo que pasó, nos mueve a preocupación. Porque cuando tú hablas de fondos de campaña, no es una persona que maneja los fondos de una campaña de un partido. Es que los fondos que entran a la campaña de un partido lo manejan los activistas y lo manejan los aspirantes, los candidatos. Todos le toca de esos fondos. Entonces, cuando tú haces una acusación de ese tipo, tú lo estás haciendo a una institución política, no es a una persona. Porque entonces si tú le vas a decir, déjame ver el destino de estos fondos, tú vas a tener que ver ahí activistas, candidatos y de todo eso. Entonces, es un tema delicado que a mí me preocupa. Ahora bien, la realidad es que en América Latina y en toda parte del mundo, cuando los procesos judiciales se llevan de la manera como se está llevando en la República Dominicana, han terminado fracasando. Y no hay que irse muy lejos. El último ejemplo fue el de Brasil con Lula. O sea, en América Latina se ha analizado mucho ese tema de lo que llaman la judicialización de la política. Y todo conducen al fracaso. O conducen al fracaso porque los expedientes se caen, o porque se afecta el sistema del partido y llega un gobernante que a los 2 años hay que salir huyendo de él, porque no aguanta manejar el Estado. Entonces, que se perjudique el país. Entonces, ¿cuál es el tema? Tú no puedes usar el argumento de la lucha contra la corrupción, que todos estamos de acuerdo, para lograr una sanción mediática y no de justicia.
porque al final termina debilitando el sistema de justicia de un país. Los casos más recientes, casi 5 o 6 casos que tenemos, se ha creado un ambiente de opinión pública donde prácticamente la gente ha sido condenada mediáticamente, pero cuando los expedientes han ido ante los jueces, se han caído. Entonces, la población, en algo que comienza a apoyarle la lucha contra la corrupción, termina entonces desconfiando de la justicia porque dice, pues todo esto fue un show y mira cómo no hay resultado. Y uno de los casos más patéticos de eso fue el tema Odebrecht. Ustedes recordarán, nos pasamos años con justicia, apresamiento, mediático y todo eso. ¿Y dónde está el caso Odebrecht? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros somos partidarios, lo digo personalmente y lo digo como del partido. Por ejemplo, el respeto el derecho que tiene una persona a que se presuma inocente ante cualquier caso, tú tienes que mantenerlo eso, con firmeza. Segundo, el respeto al debido proceso, es decir, que se agote un procedimiento correcto, tú tienes que garantizarlo, porque si tú cumples con esas dos cosas y al final hay una sentencia, entonces se fortalece la lucha contra la corrupción y la impunidad. Pero si tú vienes con esto que estamos viendo, que en el día de ayer en la noche ya comenzó a circular en las redes sociales el expediente de la orden de allanamiento, que es una fase secreta de la investigación, y todo el mundo lo tiene, tú dices, pues entonces, es una violación al procedimiento. En conclusión, todos estamos de acuerdo en que hay que luchar contra la corrupción, y el que sea culpable que pague, el que sea inocente que salga. Pero todos debemos estar de acuerdo en que hay que respetar el debido proceso y que hay que respetar el derecho que tú tienes a que se presuma que tú eres inocente. Pero también todos debemos estar de acuerdo en que hay que manejar un proceso correcto para que los resultados sean de fortalecimiento del sistema judicial y no de debilitamiento. Entonces ahí es que está la preocupación de nosotros, porque este caso ha entrado ya en algo tan político, no porque yo lo diga o tú lo digas, sino porque el expediente está hablando de un candidato presidencial de las elecciones pasadas y de los fondos de campaña de ese candidato. Y eso involucra a ese partido. Entonces ya adquiere una connotación política muy fuerte y hay que verlo con cuidado. Tú me dirías, ¿qué hacer en este caso? Yo le aconsejaría al presidente Luis Abinader que se lleve de la recomendación del presidente Hipólito Mejía. El mejor asesor que puede tener ahí en ese tema es Hipólito Mejía. Lo ha dicho claro, el que metió la pata, que la pague, pero el que no está de acuerdo con el show. Y yo digo lo mismo, eso ya está analizado en América Latina sobre todo, que los procesos que se han llevado como estos terminan fracasando y se revierten en contra de quien lo emprende. Y ejemplos más recientes nosotros lo tenemos con Lula en Brasil y aquí con el caso de Odebrecht, que al final la gente cuando tú le preguntas, ¿y el tema de Odebrecht qué pasó? Y es ese mismo Ministerio Público que está ahí que lo llevó. Entonces, los políticos, sobre todo los que hemos tenido que sacrificarnos en el ejercicio político, manteniendo una conducta de honestidad y que hemos pagado un precio muy duro, porque no decimos que aquí todos somos santos en la política, ¿verdad? Los hay que son honestos y los hay que han sido deshonestos. Pero lo que más necesitamos los políticos es que los procesos se lleven acorde, como dice la Constitución y dice la ley, para tener resultados. Porque hay quienes dicen, y nosotros analizamos entre los políticos, pero ven acá, aquí viven diciendo que todos los políticos son ladrones, cosa que yo no acepto porque no todos somos ladrones. Pero que no es así. Es como tampoco todos los artistas, ni todos los médicos, ni todos los periodistas, todos no son iguales. Entonces aquí se vive diciendo eso y nosotros decimos, pero donde hay un corrupto hay un corruptor. Si se determina que una persona incurrió en un acto de corrupción, ¿y con quién hizo el acto de corrupción? Estamos hablando en este caso de entrega de fondos de campaña, como usted lo quiera ver. Pero aquí los empresarios le dan dinero a todos los candidatos. A uno le dan más, a uno le dan mediano y a otro le dan menos. Y a mí nadie me puede dar clase de eso. A mí nadie me puede dar clase de eso, de cómo se manejan los empresarios con los candidatos, porque yo he estado dirigiendo campañas con candidatos ganadores y candidatos perdedores, con presidentes de reelección y con lo que no es reelección. Y yo sé cómo se comporta el empresariado dominicano con las campañas. ¿Cómo no? Esta dura posición
De hecho, algunos de los dirigentes del PLD están diciendo que pidiendo abandonar todos los espacios del poder, algunos congresistas, algunos otros diciendo que se responden las calles, la alta dirección acusando que hay un plan para destruirlo, y bueno, pues también pidiendo que se enjuicie al presidente de la República. Ya esta es la parte de lo que tiene que ver con la estabilidad del sistema democrático y de partido político. ¿Qué lectura puede tener esto de cara a que ya estamos en un año preelectoral con un presidente que a todas luces busca una reelección? Un partido como el PLD que aunque haya perdido bueno, pues su fortaleza, pero todavía sigue siendo determinante. Mira, ese es el otro elemento, o sea, el ingrediente de fondo de campaña y de un candidato presidencial en ese expediente le da un matiz político, pero también el momento que se hace. Este no es un año preelectoral, no, este es un año electoral porque las elecciones de febrero son el 18 de febrero del 24. Es decir, todo lo que tú vas a hacer ahora es para posicionarte a final de año para poder ganar en febrero. No, y para que haya 24 tiene que haber 23, porque todos los candidatos se eligen en este año. Claro, y tú no vas a hacer la campaña en diciembre, en enero, que las elecciones son en febrero a mediados, ¿no? Tú la comienzas a hacer desde este mismo año. Entonces, ese es otro elemento. Y mire este dato que yo voy a dar en este programa, cómo yo comienzo a ver que ya se afecta la convivencia en el país en términos de los actores políticos. En el famoso diálogo del Consejo Económico y Social, se tenía previsto para el 22, que es el Día Mundial del Agua, la firma del Pacto del Agua, importantísimo para el país. Se había adelantado, según el Consejo Económico, convocó a los partidos, a los delegados de los partidos que ya habían consensuado el pacto, se había adelantado esa convocatoria la semana pasada para este lunes, a las 4 de la tarde. Pero el viernes, que fue cuando se comenzó este operativo, llamaron a los partidos para decirle que se había pospuesto sin fecha fija. Carajo. ¿Tú me estás oyendo? Es decir, que esto que estamos viendo ahora ya comienza a afectar esa convivencia necesaria de los actores políticos y sociales, sindicales y empresariales en un tema tan importante como el Pacto del Agua. ¿Y cómo tú juntas a esa gente ahora en medio de esta situación? No, ahí nadie se junta a hablar, definitivamente. ¿Tú entiendes? Fíjate, a mí me llamó la atención, el viernes yo decía, pero ¿y por qué hablar? Porque era el miércoles, lo adelantan para el lunes. Y después el viernes te llaman y te dicen que ya no va el lunes. Yo digo, pero ¿y por qué habrán suspendido eso? Cuando yo sé que ya el documento, porque yo lo tenía en mi mano y ya era parte de la comisión que iba para esa convocatoria, está consensuado. Yo me pregunté, ¿y por qué esa suspensión? Ahora, cuando yo relaciono esa suspensión con que el mismo viernes en la mañana el Tribunal Superior Administrativo estaba conociendo de un tema que tiene que ver con ese expediente y había dicho que en 10 días va a tomar una sentencia con el documento que sirvió, una auditoría de la Contraloría, que es como un borrador, que está en cuestionamiento. Cuando yo veo que ese tribunal decide en la mañana y el viernes comienzan las acciones y se propone el Pacto del Agua el lunes, yo de una vez relaciono las cosas. Oigan lo que yo estoy hablando. Bueno, y por ahí anda un Twitter ahí que yo no sé si es cierto del principal, de uno de los asesores del gobierno en la campaña y que se mantiene diciendo como que el sábado de que se acabaron el sábado temprano, que se acabaron los intocables. Los intocables. Ese es otro error, porque si tú eres el asesor del presidente de la República, al tú emitir un Twitter de esa categoría, con esa opinión, ya tú estás vinculando al gobierno a lo que está pasando, que se dice que es un ministerio público independiente, que algunos dicen que es un ministerio público selectivo. Oye bien, entonces, pero toda esta cosa uno tiene que decirla por preocupación. Y por eso mi consejo al presidente Luis Abinader es que se deje llevar de Hipólito Mejía, porque el manejo del Estado no se aprende en universidades ni en las aulas, es en el ejercicio. Joaquín Balaguer le decía una vez, que en paz descanse, igual que el licenciado Jacobo Marluta, le decía a Jacobo Marluta, en una de esas tantas reuniones que yo tenía y que a mí me tocó estar en una vez de esas, que a gobernar se aprende gobernando. Eso no lo dan en las aulas. Entonces,
Un gobierno que tiene que procurar la gobernabilidad, la estabilidad, la concertación, tiene que mirar todos los elementos. Siempre en el gobierno hay grupos y gente que agitan. Y lo que hemos estado en el gobierno lo sabemos. A mí me tocó vivir la experiencia de la relación de Hipólito Mejía con Balaguer. Y la relación del presidente Mejía con Leonel Fernández, abajo y arriba. Entonces ese manejo de Estado, ahí es que tú lo aprendes. Sobre todo del que más experiencia va teniendo, que te va diciendo y te va diciendo. Estas cosas, como dice el mismo presidente Mejía, que a él no le gustan, cuando él dice la palabra no me gustan, el mensaje hay que verlo, claro, lo que él está diciendo. Él dice que esto no va a ir bien. Entonces, estamos ante un caso que a nosotros, por nuestra experiencia de gobierno, de manejo político, nos preocupa. Porque ya estamos entrando en medio de este año electoral en el terreno político delicado. Y no es porque uno, yo no soy de los que apoya vagabundería en el gobierno. Yo estoy de acuerdo que el funcionario público tiene que rendir cuenta, y si tiene que ir a la justicia que vaya, y si es inocente que salga, y si es culpable que lo condene. Yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, todos sabemos cómo se manejan los casos. América Latina está llena de casos de esos que han fracasado. En eventos de la Internacional Socialista, en varios que yo he estado, uno de los temas que ha sido de agenda es el cómo se manejan los temas judiciales en campaña política. Y está muy cuestionado. Entonces, yo llamo un llamado a la reflexión, a la atención, no a que paremos la lucha contra la corrupción y la impunidad. No, eso no. Yo saludo que cualquier acción seria, no para que prestara juego como eso. Y más como cuando tú señalas el Twitter de un asesor colombiano que no le duele a este país, se meta en estos asuntos. Eso es delicado. Un asesor de un presidente que emite opiniones como de celebración ante casos como este. Eso es muy delicado. Bueno, entonces se oficializó en otro orden ya la candidatura del ingeniero Vargas Maldonado en el PRD para los comicios del año que viene. Sí, nosotros tomamos la decisión desde el año pasado de organizar el partido internamente en todo el territorio nacional y para este tiempo de ir perfilando candidaturas en todo el territorio nacional a todos los niveles. Entonces, en este domingo, en un acto básicamente de mujeres, porque estábamos en la semana del Día Internacional de la Mujer, ese escenario, el presidente del partido decidió ya hacer lo que manda la ley del partido, y es presentar, comunicar su decisión de aspirar a la candidatura presidencial. Ahí él está planteando un modelo de gobierno distinto, es el tema que él plantea, enfocado a los problemas básicos de la población, como es el problema del alto costo de la vida, el problema de la inseguridad, el problema del empleo, donde él plantea la problemática y planteamiento de cómo enfrentarlo. Entonces, eso ya es una propuesta que tenemos ante el país. A partir de ahora, él continuará su recorrido por todo el país, para escuchar a la gente, pero también para explicarle sus intenciones y lo que él pretende hacer desde una posición de la presidencia de la República. Igual lo estamos haciendo en todo el país, a nivel de candidatos a senadores. Por ejemplo, en el caso suyo, aquí en el distrito. En el caso nuestro, decidimos por una decisión mayoritaria de la y anda una amiga rubia por ahí también buscando a la alcaldía. Alcaldía. Bueno, nosotros decidimos aspirar a la senaduría para poner nuestra experiencia y nuestra vocación de servicio al servicio de los ciudadanos que residen en la capital. Y por qué no, lo del país también, porque un senador legisla no solo para su territorio, sino para el país. Se llama senador de la República, representante de la provincia tal. Exacto, pero actúa para todo el país. Claro. En este caso, como nosotros tenemos una experiencia de haber manejado relaciones del Congreso con el Poder Ejecutivo, haber sido asesor de presidencia del Senado y de bloque parlamentario, y haber estado como regidor en el Ayuntamiento de la Capital 2 periodos y en la administración de José Francisco Peña Gómez y toda la experiencia de Estado que uno tiene, uno le da eso, una visión clara, sobre todo de la capital, de lo que los capitaleños necesitan como un legislador, que aquí hay labores que los legisladores no hacen y que los capitaleños no conocen. Y nosotros lo que queremos decir es que desde el Senado, además de nosotros podernos convertir en un vocero de la comunidad, es también hacer que el Senado, a la hora de conocer iniciativas, de conocer presupuesto y conocer, tome en cuenta las prioridades de esta capital, donde tú puedas
forzar, pelear para que se incluyan inversiones para la capital, pero también fiscalizar y rendirle cuenta a la población. La gente no se imagina cómo a la hora de tú discutir un presupuesto influye en una comunidad tú tener buenos legisladores. No solo para que te aprueben el presupuesto, sino también para darle seguimiento de que se cumpla. Porque hay un tema que nosotros hemos planteado. No, y la lucha que debe tener porque partidas presupuestarias vayan a la provincia que representa a resolver problemas, pero primero tiene que reconocer esos problemas. Claro, esos aquí lo que pasa es que el legislador, que es el representante más directo que tiene pues la democracia con su electorado, rompe ese cordón, inmediatamente se llega al puesto. Sí, porque llegan comprometidos con otros intereses y no con la comunidad. Porque, por ejemplo, algo que nosotros hemos planteado muy claro, tú tienes con la ciudadanía, con los ciudadanos de la capital, de cualquier provincia, tú tienes que decidir cuál es la ciudad que tú quieres. Por ejemplo, la capital, nosotros no hemos definido qué es lo que queremos como capital. Si es una ciudad de servicios, si es de turismo, si es de comercio, si es de agropecuaria, qué es lo que queremos. Entonces, cuando tú defines eso, entonces tú tienes que saber cuáles son los planes de desarrollo que tú tienes que desarrollar, pero con la comunidad. Y en función de eso, tú venir y pelear en el Congreso, para que en función de esos planteamientos es que venga la inversión. Mira un caso. En la capital yo estoy dándole seguimiento al presupuesto del 2023. Es increíble que tú estés hablando en una zona de la capital con mucha inversión de que 69 millones de pesos para un cuartel de la policía, en un territorio grandísimo. ¿Y cómo tú vas a convertir la seguridad y garantizar la seguridad de la ciudadanía? Pero otra cosa, yo no me opongo a que en la zona colonial se inviertan recursos. El gobierno anunció un préstamo de 90 millones de dólares, estamos hablando de 5 mil millones de pesos, y 460 millones de pesos para invertir en la zona colonial. Y en la capital entera, en el presupuesto, apenas figura en obra 7 mil millones de pesos. Y esa zona colonial se ha tragado mucho dinero, Pero lo que yo te digo, entonces tú tienes una ciudad capital que son 91 kilómetros, pero tú le estás dedicando a la zona colonial más que el presupuesto entero que tú tienes para la capital. Entonces, los ciudadanos que yo estoy visitando los barrios, estoy yendo a cada una de las circunscripciones, a los barrios, yendo a los clubes, yo le pregunto, y yo le digo, pero para la zona colonial se está hablando de esta inversión, y para acá, ¿cuánto? ¿Qué hay para ustedes? O sea, tú no puedes, tú tienes que buscar una equidad en la inversión. Y esos temas, como a mí me ha tocado mucho la municipalidad, yo conozco mucho la capital, yo estoy directo con la gente, con las organizaciones comunitarias. Aquí en San Carlos, en la ciudad, yo fui a donde hay una escuela de reciclaje de basura, que una gente que tenían una ayuda en el gobierno pasado, tanto de Leonel Fernández como de Danilo Medina, tenían una ayuda para trabajar en la capacitación de 20 o 30 mujeres, de jóvenes de esos que estaban en la calle oliendo cemento, y lo sacaron y lo están capacitando, y tenían una partida asignada para trabajar en eso. En vez de estimularlo, le quitaron la asignación. ¿Me entiendes? Me fui a la circunscripción número 2, donde está el Club Los Ríos, y me encuentro con que hay un polideportivo que tiene una ejecución hecha a sus estructuras en un 70%. Y ellos tienen un pánico, un miedo, porque ahora lo están amenazando de demoler el polideportivo, de que para construir apartamentos. Y yo dije, pero aquí hay otro terreno para construir apartamentos. Lo que usted tiene que hacer es que terminarnos esto, porque aquí hay 19 barrios que vienen los jóvenes a practicar. Entonces, todas esas cosas que para uno son pequeñas, pero para ellos eso es lo más importante. Ese es su metro, como digo yo, y su teleférico. Ese polideportivo para la comunidad de Los Ríos es el centro olímpico de la ciudad, así para ellos, ¿me entiendes? Entonces, ahí que nosotros decimos, como tú, como legislador y como autoridad de cualquier nivel, tú tienes que velar por esas cosas que tiene cada comunidad, pero también para que se contemple la inversión. Entonces nosotros, en esta labor, estamos integrados 100% con esa misión. Yo he dicho mucho mi consigna, es que usted tiene que ir al Senado a convertir la prioridad del Senado en los problemas de la gente, porque ahí va gente con su agenda de ellos, no la agenda de los problemas que la gente tiene, que es uno de los problemas que tiene este gobierno, que ese Congreso tú le ves una agenda de temas que no se corresponden con la realidad que está viviendo el pueblo dominicano. Tú dices, ¿cuál es la agenda del Congreso Nacional que tenga que ver con el alto costo de la vida, con la inseguridad, con el empleo? Divorciado por completo. Entonces un legislador tiene que tomar en cuenta esos problemas que tienen los ciudadanos, sobre todo de tu territorio, en este caso de la capital, para tú ir allí y convertir la agenda de los ciudadanos de la capital en la agenda de ese Congreso, no una agenda particular. Entonces nosotros estamos muy claros en lo que queremos. ¿Cómo no? Y estamos en la calle en eso, Tocayo. ¿Cómo no, Tocayo? Finalmente se le atribuye al ingeniero Vargas Maldonado tener una
participación siempre bajo perfil, como es su característica, en una posible conformación de un gran bloque opositor, de alianza entre las distintas fuerzas opositoras, que cada vez, bueno, hay pronunciamiento de los liderazgos, de que bueno, que no, que algo así por el estilo. Ustedes como PRD creen en... Déjame decirte, el PRD desde cuando Peña Gómez ha sido el maestro de la concertación. Eso viene por una práctica política. Y el ingeniero Miguel Vargas, que es un hombre que además de haber aprendido eso de Peña Gómez, su posición de canciller se convirtió en un conciliador de actores internacionales. De manera que en la política, como todos sabemos el tipo de elecciones, tú nunca puedes descartar la concertación de fuerzas políticas. Nosotros de un principio dijimos que éramos un partido que llevábamos candidatura propia y que no teníamos compromiso con ningún partido político. Ahora sucede que hay una realidad. En mayo se van a decidir aquí las alianzas políticas. En mayo. ¿Por qué? Porque en mayo hay que decidir la reserva de candidatura. Entonces, cuando llegue el momento, nosotros tomaremos las decisiones. Ahora, el PRD ha sido la escuela de la concertación. Recuérdense aquel acuerdo de Santo Domingo, acuerdo de Santiago. Son ejemplos que ha sido una práctica del PRD de cuando José Francisco Peña Gómez. Y Miguel Vargas Maldonado, que es una persona que estuvo todo el tiempo al lado de Peña Gómez, y después que ahora, siendo canciller, ustedes lo vieron, que era concertando en la mayoría de los escenarios, como el caso de la Internacional Socialista, que por cierto es una organización en la que él es un dirigente importante. De manera, tocayo, que ese tema de las alianzas políticas se va a decidir en mayo. Cada partido tiene su estrategia. Nosotros en este tramo hemos decidido crecimiento y fortalecer las aspiraciones de nuestros compañeros y compañeras que están aspirando desde la presidencia a senaduría, alcaldía, como lo que estamos haciendo nosotros ahora. Y cuando llegue ese momento, nos sentaremos. Y la coyuntura política dirá lo que más nos convenga, y eso lo vamos a hacer nosotros. Pero sin lugar a dudas, el tipo de elecciones que tenemos a nosotros, y todo parece indicar en este panorama, que en mayo habrán decisiones sobre alianza política. Usted lo va a ver, no se preocupe. Pero ahora todos estamos cada quien desarrollando su crecimiento, su fortalecimiento, para cuando llegue ese momento. Y claro, se lo vamos a decir de manera muy pública. En ¿Cómo no? Bueno, pues muchísimas gracias y mucho éxito. Y usted sabe que con esa candidatura suya, pues estamos por ahí. Yo lo sé que sí. Usted no me desampara. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Intero Crédito. Hasta entonces.